El día de hoy vamos a hablar acerca de la inspección y control de calidad en recubrimientos industriales. Mi nombre es Rafael Córdoba. Para esta primera parte vamos a tocar algunos conceptos que debemos tener claros. Corrosión. Según la NEIS, corrosión es el deterioro de un material, usualmente un metal, que resulta de la reacción con su medio. En otras palabras, si exponemos un acero al medio ambiente y este sufre un deterioro, eso va a ser corrosión. En esta imagen podemos observar, ¿esto es corrosión o es oxidación? Una consulta muy frecuente siempre es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre corrosión y oxidación? Podemos decir que la oxidación es el inicio de la corrosión. En la oxidación se van a ver cambios de tonalidades, cambios de color, colores amarillos, anaranjados, etc. Y lo que es corrosión, ya se va a ver la degradación del material. Esa es la diferencia. El ciclo del acero empieza por menas, por óxido de hierro. Este óxido de hierro va a ser procesado. Para este proceso se le va a añadir ¿qué? Energía. Entonces su potencial electroquímico de este óxido de hierro va a aumentar. Se van a fabricar tuberías, perfilería metálica, etc. Este producto como tal va a tener un potencial electroquímico alto. Va a tratar de liberar los electrones que tiene, ¿no? Entonces estos electrones que tiene los va a liberar y se va a oxidar. Entonces esta viene a ser la oxidación de los aceros. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros queremos evitar que las tuberías de acero se lleguen a oxidar, que se lleguen a corroer. Para evitar ese proceso, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos recubrimientos, ¿no? Que es una manera de evitar la corrosión. Sin embargo, este acero como tal siempre va a buscar un estado de menor electronegatividad. Por ende va a tener tendencia a volverse nuevamente óxido de hierro, con un menor estado energético. ¿Cuáles son los parámetros que influencian la velocidad de corrosión? Vamos a tener la cantidad de sal en el electrolito. La corrosión es un proceso electroquímico, donde va a existir un cátodo y un ánodo. En este caso, el acero viene a ser el ánodo. El ánodo va a tener una tendencia a oxidarse, mientras el cátodo va a tener tendencia a reducirse. Pero estos tienen que estar en contacto. Este viene a ser el electrolito. Mientras más cantidad de sal, mientras más cantidad de electrolitos, van a existir más iones. ¿Y qué van a permitir estos iones? Van a permitir el traslado de electrones. Mientras más electrones pierda el acero, más se va a oxidar. Es por eso que uno de los medios más agresivos, ¿cuál es? Es el mar, ¿no? Es el mar. Otro parámetro viene a ser la temperatura. A mayor temperatura vamos a tener mayor tendencia a la oxidación, a la corrosión. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura va a aumentar el movimiento, la vibración entre los iones. Otro factor viene a ser la humedad. Obviamente a mayor humedad va a corroer directamente al metal, lo va a oxidar. Finalmente tenemos el grado de contaminación, ¿no? Obviamente aquí van a encontrarse también algunos componentes, algunos electrolitos que van a facilitar el transporte de electrones. Es por ende que a mayor grado de contaminación, la corrosión va a ser mayor. Va a aumentar la velocidad de corrosión. En esta imagen podemos observar la formación de óxido bajo un recubrimiento, ¿no? Acá vemos cómo esta es una superficie pintada que está expuesto a la humedad. El agua ha ingresado, ha penetrado la capa de pintura. Esta pintura obviamente puede ser porque tenga un bajo espesor o tal vez baja permeabilidad. El agua ingresa y forma ampollamientos, ¿no? Forma ampollamientos, finalmente termina fracturando acá el recubrimiento. Ahora, ¿cuáles son los costos de la corrosión? Si no se tiene un buen control de la corrosión, vamos a terminar teniendo estructuras de este tipo, ¿no? ¿Y eso en qué va a influenciar? Vamos a tener que reemplazar los elementos deteriorados, vamos a tener que hacer mantenimiento de instalaciones, incluso se van a tener que cerrar instalaciones, va a haber pérdida de producto, contaminación ambiental, e incluso puede causar daños
o accidentes, ¿no? Ya que puede ser una parte estructural que sufra daño del material, va a perder la resistencia. Si no hay un control, si no hay un diseño de recubrimientos, la oxidación puede suceder de un día para otro. Definir el sistema de pintura que se va a tener, verificar a qué medio va a estar expuesto, qué espesor, qué acabado se le va a dar, etc. Control de la corrosión. Hay distintas formas de prevenir la corrosión. Primero, haciendo un adecuado diseño, donde no se almacene el agua, donde no hayan aberturas, donde no haya rendijas. Si hacemos un buen diseño, podemos prevenir la corrosión. Otra manera es utilizando metales resistentes, ¿no? Estos pueden ser diversos tipos de aceros con diferentes aleaciones, ya que estos metales van a tener mayor resistencia a la corrosión. También se puede utilizar no metálicos, ¿no? Por ejemplo, actualmente muchos materiales metálicos han sido sustituidos, ¿no? Por materiales polímeros, por materiales compuestos, ¿no? Ahora tenemos tuberías HDPE, tenemos grating, tenemos materiales cerámicos que también pueden ser utilizados. Se puede utilizar también inhibidores. Estos inhibidores van a ayudar que el material oxidante no ingrese hasta el sustrato o van a pasivar también el metal. Otro control que se le puede hacer es alterar el medio ambiente, como por ejemplo los deshumificadores, etc. También se puede utilizar la protección catódica. Acá vamos a tener principalmente dos métodos, ¿no? Que va a ser protección por corriente impresa y protección por ánodo de sacrificio. Como ya lo habíamos visto, la corrosión electroquímica se va a producir por un traslado de electrones. Entonces, si nosotros introducimos una corriente que nos permita mantener los electrones en nuestra tubería, en nuestro material que nos interesa proteger, no va a sufrir de corrosión, oxidación, o va a ser mínimo, ¿no? Así como también tenemos los ánodos de sacrificio. Si buscamos un material con más tendencia a la oxidación, a la corrosión, y los juntamos, sencillamente el que va a sufrir todos los daños, el deterioro, va a ser el ánodo de sacrificio, ¿no? Y de esta manera vamos a proteger el sustrato que nos interesa. Y finalmente, otro control de la corrosión vienen a ser los recubrimientos, que es lo que nos interesa en esta presentación. Los recubrimientos van a ser materiales que van a tener propiedades de transformarse en una película seca. Esta tiene que ser uniforme, tiene que ser plástica, y va a actuar como una barrera flexible, impidiendo el contacto del medio corrosivo con el metal que nos interesa, con nuestro sustrato. La clasificación de los recubrimientos. Los recubrimientos pueden ser orgánicos como inorgánicos. Orgánicos, donde su principal componente va a ser el carbono. Inorgánicos van a estar hechos de silicato de calcio, silicatos etílicos. Para esto tenemos que comprender cómo se compone una pintura. La pintura va a estar compuesta principalmente por tres elementos: una resina, el pigmento y el solvente. La resina es la que va a formar la película y principalmente es la que va a dar también el nombre al tipo de pintura. Por ejemplo, tenemos una resina epóxica, entonces va a ser una pintura epóxica. La resina acrílica, también conocido como gloss, ¿no? La pintura automotriz. Si tenemos una resina vinílica, ¿no? Pintura vinílica, entonces principalmente este compuesto va a dar el nombre a la pintura. También vamos a tener los pigmentos, ¿no? Que principalmente van a darle el color. También tenemos el solvente, ¿no? Que el solvente, su principal función es apoyar a la aplicación de la pintura. Luego se va a evaporar, ¿no? Netamente es para la aplicabilidad de la pintura. Y aparte de esto podemos tener algunos aditivos. Acá mencionamos algunos tipos de aditivos que se pueden tener. Pueden ajustar la consistencia, van a mejorar el espesor de la película, proporcionan conductividad, reducir la sedimentación, mejora de flexibilidad, propiedades antiestáticas, resistencia a la abrasión,
retardan la formación de moho. Cada pintura va a tener un aditivo diferente según la aplicación que se le va a dar. No es que una pintura va a tener todos estos aditivos. Ahora, los mecanismos de protección que nos va a brindar una pintura. Protección por la inhibición, por barrera y por sacrificio. Vamos a ver cada uno de estos. Protección por barrera. Acá nos va a importar netamente la permeabilidad que nos va a brindar la pintura y el espesor también de esta pintura. Esta pintura que vemos acá de color verde tiene que impedir que los agentes oxidantes lleguen hasta el sustrato. Además de esto, los pigmentos, los aditivos, acá van a jugar un factor muy importante. Estos se pueden reticular, van a formar estructuras que van a impedir aún más que el agente oxidante ingrese. Aquí podemos visualizar cómo estas estructuras que se van a formar acá van a impedir, van a ser una barrera. Estas son pinturas con algunos aditivos como aluminio, níquel, entre otros. Otro mecanismo viene a ser la inhibición. Hay componentes que van a inhibir la corrosión. ¿Cuál es la principal función que estos van a tener? Cuando el agente oxidante, el agua, ingrese, rompa la película de recubrimiento, lo que van a hacer los inhibidores es pasivar el metal. Van a crear una capa de óxido y esta capa de óxido va a proteger al sustrato. Entre ellos tenemos fosfatos, ferritos, silicato de calcio, molibdatos, etc. También tenemos la protección por sacrificio. Esto principalmente se va a dar en los imprimantes, en el zinc cromato o componentes, imprimaciones a base de zinc. El zinc va a tener la tendencia a perder electrones, entonces el zinc se va a oxidar y nuestro acero simplemente se va a reducir. Es por eso que este zinc va a funcionar como sacrificio, ¿no? Como un ánodo de sacrificio. Cuando acá ingrese el agente oxidante, podemos tener acá una capa de pintura, ¿no? O una primera capa, una segunda capa y nuestra imprimación. Si el agente oxidante ingresa hasta acá, lo que va a hacer es que este zinc que tenemos acá es el que se va a oxidar. El zinc se va a sacrificar, incluso va a bloquear acá. Puede bloquear, se va a sacrificar, va a crear una capita de óxido y va a proteger al acero. Esa es la función de protección por sacrificio. Tenemos varios tipos de recubrimientos. Los recubrimientos se van a clasificar en no convertibles y convertibles. No convertibles, todos aquellos que van a ser pinturas de un solo componente. Y convertibles, todos aquellos que van a ser pinturas de dos componentes. ¿Cómo podemos diferenciarlos fácilmente? Los no convertibles pueden volver a su estado anterior. Si nosotros pintamos con una pintura acrílica que su diluyente es el thinner, una vez que ya está pintada todo, si nosotros frotamos con thinner, nuevamente esta pintura va a volver a su estado anterior, entonces es no convertible. Sin embargo, cuando es una pintura convertible, va a ser principalmente en dos componentes y va a sufrir una modificación en su estructura. En muchos casos va a tener un componente B que actúa como catalizador, que va a iniciar la polimerización. Entonces este no va a regresar a su estado anterior una vez que reacciona. Ahora vamos a ver algunos de los tipos de recubrimientos que tenemos. Las pinturas epóxicas. Acá tenemos que aclarar que todo recubrimiento va a ser bueno, ¿sí? Todos van a ser buenos. Sin embargo, si nosotros los aplicamos mal, no van a trabajar bien, no vamos a tener el resultado que buscamos. Las pinturas epóxicas son muy buenas, van a tener una buena resistencia al agua, a los solventes y también tienen una buena adherencia. Van a crear también una protección por barrera muy buena, ya que los espesores que utilizan estas pinturas son elevados, no son tan bajos. Sin embargo, también tienen limitaciones, ¿no? Si vamos a tener una estructura, un tanque, una tubería que va a estar expuesta directamente a los rayos del sol, esta pintura se va a atizar. Entonces va a desprenderse poco a poco, ¿no? Va a desprenderse poco a poco.
y con el tiempo se va a ir degradando, ¿no? Es una pintura muy buena, pero sin embargo su fuerte no es exponerse a los rayos UV, ya que se va a ir degradando con el tiempo y puede perder su espesor, se va a ir desgastando. Otra de las limitaciones es su tiempo limitado de vida útil, es decir, su pot life. Puede ser 4 horas, 6 horas, si no me equivoco, en un epoxi. Es decir, que nosotros tenemos esas horas para aplicarlo. Si nosotros pasan esas 4 horas y no terminamos de aplicar nuestra pintura, tenemos todavía pintura preparada, esa pintura no sirve. A eso se refiere el tiempo limitado de vida útil, al pot life. Ahora tenemos un poliuretano. Un poliuretano también es una excelente pintura si se aplica de la manera adecuada. Esta pintura va a tener buena resistencia a los rayos ultravioleta, ¿no? Debido a su brillo. Si lo utilizamos para un acabado, va a funcionar excelente, va a proteger de los rayos del sol. Va a tener un buen acabado, va a tener una buena resistencia a la abrasión. Sin embargo, esta es más sensible a la humedad que la pintura epóxica y se va a aplicar en espesores menores. Como limitaciones tenemos un bajo tiempo de repintabilidad, ¿no? Un corto tiempo de vida útil, creo que son 2 a 4 horas. Y el bajo tiempo de repintabilidad también es cuánto tiempo después podemos aplicarle una capa más. Si no me equivoco, tiene una repintabilidad de 5 a 7 días. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar toda esta información? Toda esta información la vamos a encontrar en el datasheet, en la ficha técnica de cada pintura. No todas las pinturas poliuretano van a ser iguales. Hay algunas que van a tener diferentes aditivos conforme a la aplicación de cada una, dónde va a trabajar, van a tener diferentes aplicaciones. Es muy importante revisar el datasheet. También tenemos los epoxifenólicos, también conocidas como novolacas. Estas tienen buena resistencia a los solventes, resistencia química, van a presentar buena dureza. Sin embargo, tienen sensibilidad a los rayos UV y generalmente no vienen en una gama de colores tan amplia. Estas pinturas novolacas principalmente se van a utilizar en tanques de almacenamiento que van a estar expuestos a algunos componentes químicos. Como ya le mencioné, todas las pinturas van a ser buenas, siempre y cuando sean bien aplicadas. No vamos a aplicar una pintura novolaca para una estructura que va a ir expuesta al sol, ¿no? Que no va a tener contacto con ningún componente químico. No le estaríamos dando un adecuado uso. Asimismo tenemos las pinturas inorgánicas ricas en zinc. Estas van a presentar una excelente resistencia al calor. Principalmente todas las pinturas que contienen zinc van a funcionar como imprimantes. Es como un galvanizado en frío, ¿ya? Estas pinturas ricas en zinc, este zinc inorgánico, va a tener un secado rápido. Sin embargo, también va a tener sus limitaciones. ¿Cuáles son sus limitaciones? Va a ser difícil de recubrir. Requiere operarios capacitados. Necesita superficies preparadas con chorro. Necesita humedad para el curado. Esta pintura es muy buena, sin embargo, tiene que ser aplicada por personal capacitado. En sí, todas las pinturas aplicadas a proyectos tienen que realizarse por pintores calificados. Igualmente para el que realiza el wet sandblasting o el arenado, el granallado, aunque el arenado ya no se utiliza mucho, ¿no? Pero esta pintura tiene que prepararse. Necesita operadores capacitados. ¿Sí? No solo el operador, sino también el que va a aplicar el chorro abrasivo, ya que para promover una buena adherencia tiene que tener un perfil de rugosidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Aparte, este zinc inorgánico no se puede aplicar en exceso, si no se va a llegar a craquear, se va a romper, y tampoco puede ser aplicado con un espesor muy bajo, ya que no va a tener el poder para proteger el sustrato adecuadamente. Es por eso que el personal tiene que estar calificado para aplicar este componente. Además de eso, este zinc inorgánico va a secar rápidamente, es decir, va a ser complicado incluso galletear.
hay una galga que mide el espesor de película en húmedo. Esta pintura no es que piden 3 mils, llega a 1 mil, al día siguiente vienes a verificar, no, está en 1 mil, auméntale. No se puede hacer eso, ya que esta pintura no se puede recubrir, no va a generar esa adherencia nuevamente. Si es que se aplicó mal, el operador lo aplicó mal, nuevamente tenemos que limpiar toda la pintura, tenemos que granallar, tenemos que eliminar toda la capa de pintura, crear nuevamente un perfil de rugosidad, aplicar nuevamente hasta el espesor adecuado. Luego tenemos las pinturas ricas en zinc, pero orgánicas. Estas también de la misma manera va a tener una buena durabilidad atmosférica, va a ser relativamente fácil de recubrir, reparación moderada de la superficie, una preparación moderada de la superficie y sus limitaciones, que de la misma manera van a requerir operarios capacitados, constante agitación en el recipiente. La inorgánica va a necesitar humedad para el curado. Tiene que tener una humedad superior al 65% para que pueda curar. Con la pintura orgánica no es necesario. Incluso esta pintura orgánica se va a utilizar muchas veces para las reparaciones del zinc inorgánico. Es muy importante seleccionar un sistema adecuado. ¿Qué es lo que se tiene que ver, verificar, comprobar? Es primero la preparación de superficie. Nosotros no podemos aplicar la pintura sobre una superficie que ya presente oxidación, o sobre una superficie que ya esté pintada, sobre una superficie que tenga grasa, ¿no? Porque eso va a hacer que el recubrimiento llegue a fracturar, que no haya una buena adherencia. Para eso también existen las normas AMPP, que es la fusión de NEIS y SSPC en la actualidad. Y así también vamos a tener SP1, SP2, NEIS 1, NEIS 2, que nos van a dar los lineamientos para que nosotros aseguremos un adecuado control de calidad en la aplicación de estos recubrimientos. Asimismo, también vamos a tener que medir la rugosidad necesaria para tener una buena adherencia, las capas de pintura que se van a aplicar y el espesor que se va a aplicar, así como la durabilidad del sistema. Las pinturas que hemos visto anteriormente se pueden combinar, claro que sí. Podemos tener un imprimante, podemos tener un primer sin cromato, una capa intermedia de pintura epóxica y una capa final de pintura poliuretano. Combinar estos sistemas de acuerdo a dónde va a estar en servicio la estructura, el sustrato. Acá tenemos algunas de las características que debe tener. Por ejemplo, el imprimante tiene que promover una buena adherencia a la superficie, tiene que tener un poder de inhibición o sacrificio, ¿no? Es por eso que un sincromato generalmente siempre se coloca. La barrera intermedia va a conferir espesor, tiene que ser una que tenga un alto espesor, ¿no? Tiene que proveer enlace y aumentar la resistencia, que generalmente son las propiedades de la pintura epóxica. Y un acabado de pintura de poliuretano nos va a permitir una protección a los rayos UV, un acabado estético, va a tener resistencia a la abrasión al impacto. Ahora, no necesariamente tenemos que aplicar todos estos sistemas de pinturas a un sustrato. Podemos colocarle simplemente un epóxico, un poliuretano, sí, de acuerdo de dónde vaya a trabajar. Bueno, aquí tenemos también la secuencia del sistema de capas, ¿no? Tenemos el acero, esta parte viene a ser el perfil de rugosidad, ya que aquí va a promover la adherencia. Ahora finalmente vamos a terminar viendo algunos conceptos y definiciones básicas que debemos de saber. La adherencia va a ser la fuerza de enlace que va a existir entre nuestra película y el sustrato. Va a existir una adherencia mecánica y una adherencia química. La adherencia mecánica se va a basar en el perfil de rugosidad que nosotros vamos a crear. Mientras mayor sea este perfil de rugosidad que tengamos en el sustrato, mayor va a ser la adherencia mecánica, ya que el recubrimiento va a ingresar en los picos y valles del perfil rugoso y se va a adherir adecuadamente.
Tenemos el rendimiento teórico. El rendimiento teórico es el rendimiento óptimo que vamos a obtener de la pintura. La fórmula, la ecuación es la siguiente. El rendimiento teórico en metros cuadrados por galón va a ser igual a 1.49 por el porcentaje de sólidos en volumen sobre el espesor de película seca. Esto lo vamos a ver más adelante con ejemplos reales. Es importante determinar esto, tenerlo claro, porque según esta ecuación vamos a poder determinar también cuál es la pintura que más nos conviene. Tenemos acá una pintura del 80% en sólidos en volumen y una pintura del 50%. ¿Esto de dónde sale? 1.49. Este 1.49 va a ser una constante. Es la constante del espesor de película seca, con un porcentaje de 100% en sólidos aplicado en un metro cuadrado. Como les mencioné, más adelante vamos a profundizar esto con varios ejemplos aplicados a proyectos reales y de qué manera se puede optimizar costos, incluso el traslado de pintura, así como la aplicabilidad. Acá nos dice rendimiento teórico de epóxico de 80% de sólidos en volumen a 6 mils. Ya, 6 mils es el espesor de película seca, ¿ya? 6 mils indica milésimas de pulgada. Hay equipos para medir esto. Esto se mide en película seca, sí o sí, ya que la película húmeda la vamos a hallar a partir de la película seca. Lo vamos a ver también más adelante. Ahora simplemente vamos a reemplazar datos. Nuestra constante la colocamos. ¿Qué nos está diciendo? Rendimiento teórico de una pintura al 80% de sólidos en volumen. Porcentaje de sólidos en volumen, 80%. Tenemos 80. ¿Y a cuánto? A 6 mils. Entre espesor de película seca. Tenemos 6 mils. Como consecuencia, ¿cuánto nos va a dar el rendimiento? Nos va a dar 19.87 metros cuadrados por galón. Es decir, con un galón de pintura vamos a poder aplicar 19.87 metros cuadrados. Pero ojo, ¿esto qué es? Rendimiento teórico. No es rendimiento real. Nosotros sabemos que cuando se aplica la pintura no es perfecto, siempre hay desperdicios. ¿Dónde se queda? Se van a quedar en las latas, se va a quedar en el balde donde se va a preparar, se va a quedar en la manguera. Aparte de eso, no va a ser lo mismo pintar un tanque que pintar barandas. No va a ser lo mismo pintar estructuras con bastante arriostraje que pintar estructuras de gran volumen. Entonces para eso también hay otras ecuaciones. Hay un rendimiento real, hay cálculos de pérdidas, entre otros. Ahora, ¿de qué va a depender el porcentaje de pérdidas? Va a depender del método de aplicación. Hay diferentes tipos para aplicar la pintura. Principalmente el más utilizado es el airless, pulverización sin aire. Pero esto va a ser totalmente diferente aplicar con rodillo, con brocha, con pulverización con aire. Ahora, también va a depender de la rugosidad de la superficie. Como ya lo dijimos, si la superficie va a presentar mayor rugosidad, va a haber mayor consumo de pintura. Es por eso que tenemos que controlar bien este parámetro, llevar los registros y aparte conocer también los criterios de aceptación. La geometría del sustrato va a depender del medio ambiente, va a depender la velocidad de viento, el tamaño de la boquilla que se utilice, la presión. Hay bastantes factores que deben ser considerados, así como la técnica de aplicación. Tiempo de vida útil, pot life. Bueno, este va a ser el tiempo para aplicar la pintura a partir de que ya se han combinado sus componentes. Bueno, ese es el pot life, es el tiempo de vida de la pintura. Es muy importante que nosotros revisemos el datasheet de cada pintura que tenemos, así como el pot life, el tiempo de inducción, los parámetros, las condiciones ambientales a las que debe estar, la humedad del curado, dureza. Todos esos datos se encuentran en el datasheet, en la ficha técnica de cada pintura. Ahora, yo recuerdo que una vez me pasó. Estábamos en un proyecto, estábamos pintando, había personal nuevo. Lo que pasó es que el día anterior quedó pintura, sobre pintura. El personal que está preparando la pintura lo que hizo fue, agarró la pintura de un día anterior, tenía ciertos grumos, lo que hizo fue colarla, coló los grumos, aparentemente
había pintura buena, la volvió a preparar con nueva pintura, combinó las pinturas y iniciaron a pintar. ¿Qué fue lo que pasó? Que esa pintura vieja ya había reaccionado. El pot life es el tiempo que nos da, el tiempo de vida donde podemos aplicar la pintura. A cada rato, los que están aplicando eran como 4 pintores. Están aplicando y se les empieza a tapar la boquilla. Están lavando a cada rato. Eso es tiempo perdido. Se debió a que dentro de esa pintura ya había reaccionado, ya habían formado ya partes donde han polimerizado. Y obviamente no va a pasar eso a través de las boquillas. Es por eso que se tapaba. Acá tenemos una frase: mezcló, no usó, perdió. Ya siempre van a haber desperdicios de pintura, siempre, pero tratemos de que sea lo mínimo posible. También existe una relación de mezcla. Hay que respetar la relación de mezcla. Las pinturas vienen con su componente A y B. El datasheet nos da la relación. Si la pintura no se prepara adecuadamente, vamos a obtener polímero blando y pegajoso. Y si aplicamos esto, podemos tener pintura fresca durante días. Obviamente nos va a retrasar el proyecto, va a ser un problema. El tiempo de inducción. ¿Qué es el tiempo de inducción? Una vez mezcladas las partes A y B, hay un tiempo que se tiene que esperar para que inicie a reaccionar, para que inicie la polimerización. Entonces, a eso se llama tiempo de inducción. Es el tiempo que el pintor debe esperar. Eso obviamente también está indicado en el datasheet. Si nosotros aplicamos la pintura sin respetar este tiempo de inducción, vamos obviamente a obtener defectos y posiblemente observaciones, rechazos de pintura. Otras definiciones: secado al tacto. Si nosotros pasamos el dedo ligeramente sobre la pintura y el dedo no se nos pinta, entonces podemos decir que está seco al tacto. Este dato de secado al tacto también se encuentra en el datasheet. Secado al tacto duro. Cuando nosotros aplicamos nuestro dedo con fuerza y no se encuentra pegajoso, esto ya está seco al tacto duro. A lo mucho puede quedar nuestra huella, ¿no? Este dato también se va a encontrar en el datasheet. Repintabilidad. La repintabilidad va a ser el tiempo en el que nosotros podemos darle una segunda pasada, una segunda capa. Entre ellas vamos a tener un repintado mínimo y un repintado máximo. Puede ser un repintado máximo de 5 días, puede ser un repintado mínimo de 2 horas. Es un dato que tenemos que respetar. Si no, ¿qué es lo que puede pasar? Va a haber desprendimientos, va a haber arrugamientos, etc. Va a haber defectos. Ahora que ya tenemos claro todos estos conceptos, ya podemos pasar a las normas. Existen las normas SSPC, las normas NACE, que hace poco se han fusionado. Ahora es AMPP. SSPC, NACE tienen sus estándares, tienen equivalencia. Hay formas de determinar el perfil de rugosidad con distintos equipos de distintas formas. Hay procedimientos en ISO para el control de polvos. Todo esto va a depender de lo que ya se estableció en el contrato. Entonces, por ahora lo vamos a dejar acá. En las próximas presentaciones vamos a visualizar cada una de estas normas. Vamos a profundizar en cada uno de los ensayos que se realizan. Es muy importante que tengamos nuestros procedimientos establecidos. Obviamente estos procedimientos se van a referenciar en estándares, en normas. Y todas estas tienen que tener un criterio de aceptabilidad, para que así nosotros podamos definir dentro de nuestro alcance, de nuestro proyecto, lo que está bien y lo que está mal. Y el que viene a hacernos el aseguramiento de la calidad también pueda determinar lo que está bien y lo que está mal. Si nosotros tenemos los criterios de aceptación claros y establecidos, no vamos a tener problemas. Pero si nosotros no comprendemos estos criterios, vamos a tener observaciones, vamos a tener no conformidades, vamos a tener tiempos de pérdida.